Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a explicar todo lo que tenéis que saber del evento de invierno, qué es el evento de invierno, cómo se empieza, cómo conseguir reputación y qué es lo que tiene, qué es lo que tenemos que farmear, qué es lo que tenemos que comprar, etc. El evento es muy importante de hacerlo, muy importante de farmearlo por el tema de las recompensas que hay dentro, no solamente skins ni gestos, hay recompensas que nos interesan a todos, todo el mundo que tiene la expansión, que son las chapitas esas o el sello cromático, el inductor de Azot y el Pristine que nos ayudan para fabricar GS700 y como tienen un cooldown pues hay que farmearlos o hay que comprarlos el tiempo que toca, no hay que perder ninguno porque sabéis que el evento dura solamente un mes y hay que farmearlo todo. Primero, ¿cuáles son las maneras para conseguir los blasones normales o premium? ¿Cómo conseguir los blasones? Hay tres formas. La primera, que es la más tocha o la más buena, es de ir a matar el boss de mundo del evento, que básicamente lo podéis ver en los territorios, que creo que ahora mismo estaba en Ebon's Kill, que lo han matado. Este es el boss de mundo. Cuando lo matas, pues te da X blasones, que normalmente es la manera más rápida cuando lo spameáis. El problema que viene aquí es que es un boss muy duro y tiene X mecánicas que hay que ir mínimo 20 personas, ¿vale? Dios, 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 que está a punto. Dios, no, no, las bolas, no, no, no. Bueno, nos ha dado. Tenéis que ser un poquito más rápidos porque veo que hay mucha gente y lo revientan. Es que lo revientan, por Dios. No sé cómo lo hacen, pero es demasiado rápido. Y lo bueno es que no te da solamente un pico, en plan 10 blasones. Te puede dar 3, 4, 5. Y hay que hacer suficiente daño para que te dé la recompensa. Lo puedes farmear las veces que tú quieras, no es ningún problema. Esta es la mejor forma. La segunda forma es básicamente de pasarte por los árboles ahí, que normalmente con el cambio que han hecho son solamente 3 árboles. No te hace falta tepearte a todas las ciudades que hay en el juego, te puedes tepear solamente a 3 ciudades, pillas lo que te da el árbol, que no va a ser nada suficiente. Pero bueno, es una de las maneras para conseguir los blasones. Y acompáñalos con las bolsitas estas o los sacos de las aldeas, que normalmente tenemos 4 aldeas. Una en Bosque, una en Riscos del Monarca, una en Ocaso y la última en Ciénaga de los Tejedores. Ahora pasamos a la última manera, que es básicamente los meteoritos. Y cómo con este parche o en este evento lo han cambiado al año pasado, que básicamente han puesto más cantidad de los meteoritos. Antes lo veías y parecía una cosa rara. Ahora lo vas a ver más a menudo en el juego. Farmeas esos meteoritos y lo llevas directamente a las tiendas estas en las aldeas y los canjeas a blasones. Ahora os enseño. Aquí en la cabaña, como veis, tenemos de los regalos, que los regalos normalmente cuando sales por la ciudad encuentras muchos regalos, pero esto no es muy rentable, la verdad, porque por cada 3 regalos te dan un blasón solamente normal. Y luego para comprar lo que os he dicho, pues lo tienes que canjear al premium. Y ahora veis el precio, vais a ver el precio de todo. Esto es de los meteoritos. Como veis, os piden 6. Normalmente cada meteorito os dan no sé cuánto, pero creo que llegan hasta 12. Así que puede ser rentable. Para la gente que juegan solos, uno quieren hacer el evento y tal, esto te puede rentar. Y luego tenemos el pico, que este básicamente es del boss. Y te dan obviamente 10 blasones. Este te da 1, este te da 1 y este del boss te da 10. Por eso el boss sigue siendo la manera más rentable para farmear el evento. Y luego obviamente pues lo canjeas aquí y ya está. Ahora lo que nos quedan son las recompensas. ¿Y cuál hay que pillar primero? Antes de hablaros de las recompensas, como habéis visto que cuando empiezas por primera vez el evento, pues básicamente tienes una barrita de experiencia. Cuando hablas con el tío, pues os da una misión que tenéis que hacerla, especialmente para la gente que va a hacer el evento por primera vez. En plan, no estaban el año pasado y esta va a ser su primera vez, vais a tener la barrita de experiencia vacía. ¿Y cómo la vais a llenar o cuál es la mejor manera para rellenarla? Es haciendo el boss. ¿Vale? El boss os da un montón de experiencia que vais a llenar la barrita con 3-4 bosses, la llenáis y conseguís desbloquear
todo lo de aquí, no sé cómo se hace eso. Vamos directamente a las recompensas. Las comidas, en verdad, hay unas que te dan suerte y tal, que son rentables. Ahora mismo no voy a hablar de la comida porque esto ni te merece la pena gastar blasones aquí, porque es una cosa que puedes comprarla en la subasta y además son baratas. Se ponen a un precio de 30 monedas, 20 monedas, así que no te renta gastar blasones en esto. Vamos a ir directamente a lo que más nos renta o lo primero que hay que pillar. Estos. El Pristine Brillantita. Wow, hay que pillarlo. Además, recordad que este tiene un cooldown de 7 días. Lo que pasa que con este item puedes fabricar cosas GS700. Todos los items de estos son GS700, pero estos dos ya lo habéis visto en el juego desde hace 1000, pero este no lo habéis visto aún. Este básicamente os sirve para fabricar items 700 con 2 perks fijas, lo cual es protección encantada y aversión elemental, que son 2 perks que nunca van juntos. Jamás lo puedes fabricar tú a tu camino, nunca. Así que si queréis o si os interesan esos 2 perks, pues comprad estos. Y como sabéis, tienen un cooldown de una semana, vas a poder comprar en todo el evento solamente 4. Y luego tenemos el inductor del Azot, que lo mezclas con el escarabajo y X items, patrones y tal, y os dan la oportunidad de fabricar la pieza que tú quieras, literalmente cualquier cosa que tú quieres, con 3 perks que tú quieres y con los atributos que tú quieras. Vamos, lo que tú quieres, vas a sacar una pieza perfecta. Y el cooldown es 7 días también. Y luego tenemos por último el sello cromático, que básicamente tiene un cooldown de 3 días. Te da para elegir 2 ventajas y la tercera te sale random. Este os va a ayudar muchísimo para el tema de amuletos. La gente que no ha conseguido amuletos para mutadas y tal, para muchas cosas en verdad. Los que fabrican solamente 2 perks y quieren solamente el GS, en verdad sirve mucho. Y no solamente por eso, recordad que el sello cromático es muy importante para los artefactos, para cambiar perks, para todo, básicamente para todo. Luego pasamos a la siguiente cosa más importante de todos los eventos, no solamente de este, son las skins, ¿vale? Porque las skins, lo que pasa que hay skins que se repiten cada año, pero hay skins que se meten solamente ese momento y no lo vuelves a ver jamás en la vida. Por eso, siempre que hay alguna skin hay que pillarla, y no solamente las skins. Por ejemplo, esta del campamento no la tengo, y todo el resto lo tengo del año pasado. Los gestos también hay que pillarlos igual que las skins, porque te cuestan solamente blasones, y luego cuando pillas todo eso, pues te vas a quedar con el cooldown, con muchos blasones, así que gastadlos en gestos y skins, pero lo segundo después de esto, ¿vale? No lo primero. Y obviamente lo tercero, pues lo que queráis. Si queréis estas skins o cositas así, muebles o lo que sea, o comida, pues en ese momento estáis libres de hacerlo, ¿vale? Pero de momento lo más importante es el Pristine, el sello cromático y el inductor de Azot. Y segundo, las skins y los gestos y ya está. ¡Ay! Y bueno, gente, eso es todo. Si os gusta el vídeo, no olvidéis de suscribiros al canal, dejarme un like. Si tenéis cualquier duda, pues dejádmelo en los comentarios o pasaros por mi directo cada día a las 6 de la tarde hora España y os lo explico todo más detallado aún. Nos vemos, gente. Chao.